no se detiene. De nuevo, muy buenas noches. Iniciamos ahora con la charla. Hoy nos acompaña Lavinia Figueroa, abogada y notaria experta en derecho notarial y registral, y también Lorena Flores, consejera general del notariado y vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Central y Caribe. Si el registro de la propiedad solo pudiera impulsar una reforma prioritaria para destrabar miles de casos como los que vimos hoy, ¿cuál debería ser y por qué? De forma muy breve. Pero es que no le corresponde al registro. Yo creo que también deberíamos de empezar por una reforma a la ley del registro, pero quizás nos invitan ahí a otra, a otra reunión, porque este tema es muy importante. Para mí, lo toral, y ahorita estamos satisfechos como notarios. La semana pasada se presentó una iniciativa de parte del diputado Boris España al Código de Notariado, donde se incorpora los procesos de titulación supletoria. Yo quiero que el auditorio y todos los colegas sepan que en 1977, cuando se promulga la Ley de Tramitación de Asuntos No Contenciosos en Sede Notarial, se incluía el divorcio y la titulación supletoria. Pero en ese momento el legislador, por X o Y motivo, no lo incluyó. Recuerden que estábamos saliendo de un periodo de terremoto y todo lo que implicó la reestructuración del país, pero nuevamente nosotros estamos retomando con muy buen criterio. Hoy, y le comentaba a Lavinia, que si ustedes verifican, los juzgados tienen una mora judicial muy alta, y el juez no tiene tiempo, materialmente el juez no tiene tiempo, la ley tampoco está diseñada para que él pueda ir a hacer una inspección ocular. El juez solo recibe documentos, mientras si se le diera competencia al notario. Nosotros los notarios sí tenemos esa expertise, esa facilidad de poder acudir con nuestro cliente, verificar que se cumpla todo el cometido de verificar in situ. Y reitero, hoy hay procedimientos, uno puede geoposicionar un fondo a través de Google y son herramientas que están al alcance de cualquier ciudadano. Entonces, tanto el registro, que esto dependa específicamente del registro de la propiedad, sería mentir y engañar al auditorio. Esto es una disposición normativa mucho más profunda que implica también exigir al registro de información catastral, porque después de 20 años de labor para haber hecho un trabajo y haber declarado únicamente 25 municipios de los 340 que integran la República de Guatemala. Señores, aquí hay deficiencia. Entonces también el Colegio de Abogados tiene representantes hasta en el RIC, pero ¿qué hace ese representante del Colegio de Abogados? Su misión debe de ser consciente de la realidad nacional y que esto es una problemática, esto es una exigencia, dotar de certeza y seguridad jurídica a los 18 millones de habitantes de Guatemala, para que todos tengan esa certeza de que la posesión la pueden transformar a corto plazo en propiedad, porque hoy cabalmente un trámite de titulación supletoria y sin litigio, estamos hablando de un promedio de 5 a 4 años. Eso es mucho. Eso es mucho, sin tomar en consideración que la prescripción en Guatemala se da a partir de que queda inscrito en el registro, o sea, de finalizar el proceso judicial de titulación supletoria, y a partir de ese momento 10 años para poder declarar efectivamente la plena propiedad sobre la tierra. Entonces, debemos de focalizar esto como una política pública. El gobierno ha impulsado el plan Retorno al Hogar, sí señores, pero si no dotamos a los millones de guatemaltecos que posiblemente sí tienen bienes, pero que los tienen en posesión y que necesitan estos bienes, optimizarlos para siembras, pero como solo tienen la posesión, el acceso a créditos bancarios es imposible. Entonces, reitero, se vuelve un círculo vicioso, y creo que el reportaje nos obliga a puntualizar sobre dos aspectos muy importantes. No podemos seguir
con leyes obsoletas. La ley de titulación supletoria está próxima a cumplir 50 años, ya no responde a las realidades. Y tenemos el RIC, pero debemos de ser exigentes y demandantes con las autoridades del RIC. En 20 años es inaudito que únicamente 25 municipios hayan sido declarados como zonas catastradas, cuando Guatemala tiene más de 300, faltan 320, si lo vemos así, 320 que haría falta por concluir ese trabajo. Y paralelo a ello, también en el reportaje se hablaba de procesos sucesorios, y no puedo dejar de mencionar en esta mesa, no podemos extrapolar también la complejidad, no en el proceso sucesorio, porque el legislador desde 1963 nos facultó a los notarios y hemos funcionado y hemos respondido de acuerdo a lo que dice la población, pero lamentablemente aquí tenemos otro problema, una ley que data del siglo XVIII, casi, ¿verdad? El siglo XVIII, que ya no responde a una realidad socioeconómica, la ley de impuestos, herencias y legados y donaciones, donde la liquidación del impuesto puede tardar más de 4 años. Es inaudito, solo hay una persona. Él lo hace muy bien su trabajo, no se niega, pero también aquí esa ley hay que apoyar, y yo sí quisiera pedir a la ciudadanía, quisiera pedir a los honorables diputados, hay una iniciativa de ley, la derogatoria de la ley del impuesto de herencias, legados y donaciones es vital, pero no para los grandes capitales como erróneamente se cree, es que es para cualquier guatemalteco. No todos los guatemaltecos son ordenados y otorgan testamento. Hay muchos guatemaltecos que murieron sin poder haber ordenado su situación patrimonial, y entonces generan conflicto a la familia. Aunado a la generación de este conflicto que hace generar a la familia, es un calvario la liquidación del impuesto de herencias, legados y donaciones. Nosotros en su momento, desde la posición del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, impulsamos varias acciones de inconstitucionalidad. Es importante realmente que aún, como ya muy bien lo señalaba mi colega que es experta en esta materia, tenemos también a veces esa necesidad de continuar batallando para que se reformen estos cuerpos normativos que, en lugar de ayudar al ciudadano de a pie, al ciudadano común, al ciudadano que, como el caso que nos presentaban, que se pueden sumar ahí dos situaciones, una que tenían posesión y la otra que su familiar posiblemente murió intestado. Entonces, imagínense la complejidad de ella, si no me equivoco, dijo 100 años, y se lo creemos. Hay procesos que se heredan en Guatemala, porque lamentablemente nos hemos quejado y todo el ciudadano o la ciudadanía guatemalteca habla de lo complicado que es el acceso a la justicia penal. Sin embargo, la justicia civil, porque es muy silenciosa, no se habla de ella. Y es bueno estos foros porque aquí estamos exponiendo lo que sucede cuando se tramita en los juzgados de instancia civil este tipo de procesos que en verdad se demoran un promedio de 4 años. Entonces considero que ahorita es momento clave para que como parte de la política pública podamos coadyuvar todos en este esfuerzo, no solo de modificar el código civil, el código de notariado, que nos permitan a los notarios ampliar estas competencias, tomando en consideración también el avance propio de la tecnología, que hoy ya la tecnología nos permite geoposicionar fondos, y que nos permitan a través también de la derogatoria de este cuerpo normativo, que en verdad es obsoleto. No podemos seguir trabajando con cuerpos normativos que datan de más de 80 años. ¿En qué sociedad hemos permitido que esto se dé, perjudicando al resto de la población? Hoy cualquiera que sabe que su familiar murió intestado, pues prácticamente muchas veces les da terror pensar tener que acceder a la justicia, ya sea vía tribunales o vía notario. ¿Por qué? Porque básicamente el ecosistema normativo es muy complejo
y concuerdo con mi colega, con quien siempre hemos trabajado y bregado en esto y hemos tenido estas ideas, es que también tiene que haber una interoperabilidad entre las diferentes instituciones, es un ecosistema. El registro no puede caminar aislado de lo que está haciendo el RIC, no puede caminar aislado de lo que está haciendo OCRET. Al final, el territorio guatemalteco, reitero, es un territorio que tiene 108.800 kilómetros cuadrados con una posición geopolítica estratégica que el guatemalteco no lo ha podido explotar. Tenemos dos océanos, tenemos el Pacífico y el Atlántico, y el guatemalteco no lo ha explotado. Tenemos una deuda y una carga histórica con la población, tenemos un código de comercio que data de la época de Justo Rufino Barrios, y los legisladores o el gremio muchas veces, quizás a veces el notario, por lo que implica el trabajo diario, que es estar luchando contra criterios de registro, se repliega mucho a su oficina, pero esto tiene que cambiar. Los que ponemos en movimiento la actividad de los registros somos nosotros los notarios, los que activamos el colegio de abogados y notarios somos nosotros los notarios, los que pagamos el plan de prestaciones del colegio de abogados y notarios somos nosotros los notarios, y lamentablemente nosotros los notarios no tenemos voz ni voto en las políticas que implementa el colegio de abogados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Acciones concretas, ya estamos muy cortos de tiempo. Acciones prioritarias a tomar en los próximos 6 meses, un año. Bueno, creo que hay un tema de decisión política clave. La presentación de algunas normas como las que ha mencionado Lorena, creo que son importantes para que sean conocidas. Pero pues primero, y yo sé, está diciendo usted en 6 meses, pero realmente esto es conocido por un grupo de colegas que han mantenido su trabajo y no ha sido socializado con el resto del gremio. Y creo que todos tenemos voz y voto para eso. Pero creo que es importante lo que ya hicieron, presentar la norma y que ésta sea resuelta. Una siguiente acción que creo que es fundamental y es la que usted decía, entre líneas solo voy a mencionar que puede hacer el registro de la propiedad. El registro de la propiedad tiene por disposición constitucional, debería tener una ley y no la tiene desde hace muchísimos años, 40 años. Si debe haber ley o no, no sé, eso lo dejaron los constituyentes y es una tarea pendiente que habrá que revisar si sí o si no. Quisiera mencionar que en esta temporada, en esta época de nuestro país y aún con todos los distintos registradores, sí se han hecho cosas, no obstante que no haya una ley, no obstante que no hemos logrado cambios en el Congreso, no obstante que contamos con los recursos que contamos. Y creo que es muy importante la interacción que gracias sí a la tecnología se tiene ya con el organismo judicial. Quisiéramos que hubieran entrado todos los juzgados de primera instancia del país. No entraron todos juntos, no han entrado todos, pero se ha hecho una primera acción que es relacionada con tener una intercomunicación especial con los documentos que emanan del organismo judicial de titulación supletoria, porque desgraciadamente, incluso hace muchos años, se presentaban documentos falsos de los juzgados, pero no era que lo hubiera resuelto un juez, sino que se fabricaban fuera del juzgado, fuera del registro y se presentaban titulaciones supletorias para inscripción al registro. Eso es algo que se atacó y se sigue atacando, tomando convenios entre las dos instituciones, así como, por ejemplo, hay que fortalecerla, ¿verdad? Hay que hacerlo decididamente con todos los tribunales que conocen en primera instancia, aunque también son apelables. Entonces también hay que ver los temas con los magistrados. Se están haciendo ya actividades de capacitación con ambos tipos de jueces. Y el otro aspecto que creo que es fundamental entrarle sí o sí es al aspecto de la identificación de las personas. El tema de la identidad es el tema que lacera al país en todo lo que tiene que ver con actos, contratos y también con reclamos de derechos, y esto se vuelve fundamental, esta comunicación que debe existir de colaboración entre las instituciones, que puede quedar a nivel de las instituciones.
en lo que sale la ley, en lo que los diputados se deciden o no, que es magnífico que ya se hayan presentado las normas, pero los registros creo que cada día más se están dando cuenta que este acuerdo de colaboración y cooperación es importante y vital para el país. La identidad y la propiedad y la posesión como uno de sus elementos es clave para que las personas puedan desarrollarse de manera digna, para que haya una inversión más segura, para que haya un llamado de capitales lo suficientemente robusto, porque tenemos una ley y tenemos una práctica y un ecosistema revestido de esa certeza jurídica y de la seguridad que dan los registros. Lavinia, Lorena, muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en Guatemala No se detiene esta noche. Vemos que detrás de cada expediente hay una casa, una familia y años de espera. La titulación supletoria fue creada para ordenar esa realidad, pero en muchos casos terminó atrapada en el trámite. Hoy escuchamos con claridad dónde se traban los procesos, tiempos indefinidos, criterios distintos y poca coordinación entre instituciones. El resultado es que miles de personas siguen ocupando bienes que no pueden usar plenamente dentro de la ley. Las herramientas existen, los diagnósticos también. El reto ahora es que el proceso vuelva a servir a su propósito original. Soy Rocío Lazo, llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que los esperamos todos los lunes después del noticiero estelar, porque un país que se conecta, crece. Muy buenas noches. Guatemala no se detiene.